discriminaron toda mi vida por culpa de mi hermana la niña dorada. Finalmente, me vengué dulcemente el día de mi boda. Me enfrenté a la discriminación toda mi vida por culpa de mi hermana niña dorada e incluso intentó caminar hacia el altar en mi boda. Finalmente, me vengué. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana y no fue nada sutil. Si ella me acusaba de algo, le creían y me castigaban, pero si la acusaba, incluso con pruebas irrefutables, le daban un castigo más leve y encontraban una manera de regañarme también. Mi pastel de cumpleaños siempre tenía que ser su sabor favorito y mis padres fingieron que no sabían que lo odiaba. Siempre la compraban a ella más que a mí y nos llevaban a donde ella quería, incluso si se suponía que era sobre mí. Mi hermana creció malcriada y me usó como saco de boxeo. Al principio, casi siempre me ignoraba, pero las cosas empeoraron cuando éramos adolescentes. Terminó sin amigos y su comportamiento se deterioró. Sus amigos se mudaron o la abandonaron porque era mala. No lo sé porque nunca fuimos cercanos. Mis padres se jactaban de sus logros, pero nunca mencionaron algún problema, mientras que ellos constantemente resaltaban mis defectos como material de burla. Solo sabía que no tenía amigos porque fuimos a la misma escuela y noté que ya no estaba con gente. Mientras tanto, yo era bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de esto y de repente me convirtió en su saco de boxeo ocasional a alguien a quien necesitaba derribar constantemente. Comenzó a acusarme a mí y a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de dejarme salir con cualquiera, con excusas como que no son buenas personas según tu hermana, o ¿por qué estás tratando de dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia? Lo que me salvó del aislamiento completo fue mi familia extendida. La mayoría de ellos vivían en la misma ciudad natal y me llevé bien con mis primos, a pesar de algunas diferencias de edad. En una reunión, me invitaron a algo que no recuerdo qué, y respondí con tristeza que no se me permitía ir a ningún lado. Cuando me preguntaron por qué, mi yo de niño dijo sin rodeos que era porque no se me permitía tener amigos, ya que mi hermana no tenía ninguno. Esto llegó a los adultos, que aparentemente destrozaron a mis padres. Más tarde, me regañaron por mentir y me castigaron durante un mes, pero después de eso me dieron un margen de maniobra, así que valió la pena. Mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de nuestra familia extendida, sabiendo que su estatus social era demasiado, hizo que exigiera cambiar y mis padres inmediatamente obedecieron, aunque les costó más, ya que la escuela estaba más lejos. Hizo amigos en la nueva escuela, sin embargo, nunca volvió a ignorarme en su mayoría, habiendo sentido el poder de meterse conmigo y estando enojada porque le dije a la familia que no tenía amigos. Nunca me dejaste ir, mi vida siguió siendo difícil, sus amigos venían y me intimidaban, lo que mis padres llamaban bromas ligeras. Nunca invité a mis amigos porque mis padres eran pésimos anfitriones o mi hermana los acusaría de robar y mis padres le creerían. Sin embargo, me volví cercana a mis primos, ya que mis padres nunca se atrevieron a tratar a la familia de esa manera. Luego conseguí mi primer novio, no quería traerlo a casa, pero mis padres insistieron. En un momento en que nos separamos, él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él. Ella se acercó con poca ropa, batiendo sus pestañas y comenzó a decirle lo mala que yo era y lo buena que era ella. Él se molestó y salió corriendo a buscarme. Por supuesto, mi hermana les contó a mis padres una historia diferente, que mi novio había intentado coquetear con ella, pero ella naturalmente se negó, ya que no podía hacerme eso a mí. Adivina quién creían mis padres. Mi novio no era perfecto, pero yo inmediatamente le creí por una buena razón. Recuerda que era una adolescente que sufría un trato injusto, estaba muy resentida y de mal humor y odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba. Con esa advertencia fuera del camino, hablemos de apariencias. No las había mencionado todavía porque no eran relevantes. Mis padres tenían sobrepeso y les gustaba mostrar amor a través de la comida, dando más comida, comprando golosinas, etc. Mi hermana también tenía sobrepeso, mientras que yo no. Siempre he sido un poco delgada porque el castigo a menudo incluía no dar golosinas ni bocadillos. Obviamente, el peso no es lo que importa, la personalidad sí. Pero mi hermana, incluso entonces, ya era grosera y malcriada. Incluso sus intentos de coqueteo eran malos porque ella nunca aprendió a trabajar por nada, ya que podía exigir y mis padres le entregaban. Sumado a eso, el hecho de que ella no parecía una modelo sexy, incluso mi yo adolescente cohibido no creía que mi novio intentaría engañarme con ella. De todos modos, mis padres me prohibieron salir con un chico tan horrible. Intenté seguir en secreto, pero fue difícil y la relación terminó. Conseguí otro novio, pero nuevamente mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando él rechazó sus avances. Nuevamente, mis padres creyeron que traté de señalar cómo sucedió esto otra vez, pero decidieron que yo era incapaz de tomar buenas decisiones y seguí eligiendo malos novios. La relación no pudo manejar la situación de Romeo y Julieta y fracasó nuevamente. Eventualmente, me llamarían una en la escuela secundaria, ya que estaba bien con besar a los chicos y demás, pero me negaba a tener relaciones. Afortunadamente, nunca llegó a oídos de mi hermana o mis padres. Mi hermana trajo un novio a casa durante todo este tiempo, lo exhibieron con orgullo y mis padres pasaron cada segundo diciéndome lo bueno que era y por qué no podía ser como mi hermana y encontrarme a alguien así.
hasta que dejó de aparecer y de repente era un bastardo conspirador que engañó a mi hermana. Bueno, y el trato desigual continuó. En este momento, ella tenía más dinero para gastar y sus toques de queda eran mucho mejores que los míos. Era libre de ir a cualquier lugar en cualquier momento, mientras que yo no podía. Si lo señalaba, mis padres dirían que es porque ella es mayor, pero cuando llegué a esa edad, todavía no tenía el mismo trato que ella y cuando lo dije, negaron haber dicho eso o afirmaron que fue porque no se podía confiar en mí, como si estuviera usando las acusaciones de mi hermana contra mi novio y amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasa y es hora de que mi hermana se gradúe. Fue aceptada en una universidad no muy respetada y no tenía beca ni nada porque solo me contaron sus logros. No sé a qué universidades se presentó, así que no puedo decir que tan mal la rechazaron, pero sí sé que sus calificaciones eran malas en la escuela, porque siempre que ella obtenía una B, celebrábamos. Yo solía obtener buenas calificaciones, pero mis padres se negaban a celebrar, alegando que como yo siempre obtenía esas, ¿qué había para celebrar? Mis padres, naturalmente, hicieron mucha fanfarria y le dijeron que pagarían todo. Me sentí aliviada de que se fuera, no es que eso me hiciera la vida más fácil. Siempre volvía a casa cada 2 fines de semana y, de alguna manera, faltaban cosas de mi habitación o se le ocurrían otros problemas para hacerme la vida miserable. Mis toques de queda seguían siendo estrictos. Finalmente, mi mamá vino a hablarme sobre mi inminente graduación. Soy solo un año menor que mi hermana. Me dijo que, como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía. Así que sería mejor para mí comenzar a trabajar inmediatamente después de la graduación y esperar hasta que mi hermana terminara la universidad para ver si podían pagarme algo. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar todas mis cosas, parte de las facturas y el alquiler. Le señalé que podía obtener préstamos estudiantiles. No estoy segura de cómo me impedirían obtener préstamos, pero no pregunté, no se mencionaron las becas, ya no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y, de todos modos, nunca creyeron en mis capacidades. No pestañeé, simplemente dije que estaba bien. Mi madre claramente no esperaba eso y siguió llorando, tal vez esperaba que hiciera un berrinche para que tuvieran una excusa para nunca pagar mi universidad, pero dije nada excepto que entendía su posición, agradecerles por preocuparse y eso fue. Mi padre luego intentó lo mismo, pero también me negué a ser emocional. Verás, después de toda una vida de su terrible crianza, nunca tuve expectativas hacia mi educación, sabía que encontrarían una excusa para no pagar la mía y hacer mi vida miserable. Nunca creí que eventualmente pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Me había estado preparando para la universidad durante mucho tiempo, apenas podía salir, mis amistades eran escasas, así que tenía mucho tiempo para estudiar y estudié. Lo hice porque vi la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento, trabajé muy duro y obtuve una beca. No para un lugar como Harvard o algo como la Facultad de Derecho o Medicina, pero fue un curso lo suficientemente bueno en una universidad decente con una beca completa, sabiendo que mi hermana lo odiaría y trataría de detenerme a través de mis padres. Puse mi logro en las redes sociales al mismo tiempo que les dije que incluso me obligué a agradecerles en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir, ya que tendrían que explicar a la familia por qué no. Al principio, incluso estaban un poco orgullosos y se jactaban de ello y luego, supongo, que mi hermana llegó a ellos y cambiaron de marcha e incluso me preguntaron si estaba seguro de que quería ir. Dejaron escapar que a mi hermana no le estaba yendo bien en la universidad y, como ella era más inteligente y tenía mejor juicio que yo, sufriría más. Obviamente, me mantuve firme en mis ideas. No estaban contentos, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Empecé a ser feliz. Todavía contactaba a mis padres y los visitaba en las vacaciones y demás, pero como se negaron a pagar nada. Puse la excusa de no poder ir mucho por dinero durante este tiempo, evité presentarles a cualquier hombre y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque, de nuevo, habrían hecho una fanfarria al respecto. Se mudó de regreso a casa sin pagar facturas ni alquiler, pero es diferente, dijeron mis padres, y comenzó a trabajar en la misma empresa que mi madre, obviamente gracias a que mi madre movió los hilos. Todo esto se me presentó como un punto de orgullo. Casi allí, prometo que conocí a mi esposo en esta época. Ya sabes, esas personas que dicen que si yo estuviera en esa situación, yo habría hecho algo. Mi marido es del tipo que realmente lo hace. Yo soy del tipo dócil y felpudo en cualquier situación y luego no puede dormir por la noche deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso que decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando estoy enojada. Mi marido es el tipo que responde de inmediato, le encanta el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo que, si no responde de inmediato a un desaire, es mejor que empieces a preocuparte porque no perdonará ni olvidará, solo está haciendo algo peor por venganza. Él es quien quería que publicara aquí y también quería publicar en un tablero de venganza nuclear, pero decidió que lo que hicimos no fue nuclear. La gente estaba desconcertada de que me juntara con él, pero solo porque yo era incapaz de actuar como él debido a mi educación no significaba que no me gustara. Me encanta que mi esposo haga lo que yo pueda y trate bien a las personas siempre que le hagan lo mismo a él. Cuando discutimos el matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferiríamos gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde hacerlo, ya que su familia estaba dispersa y la mía todavía estaba mayoritariamente concentrada en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí.
Tampoco vivíamos muy lejos, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para administrar las cosas. Además, había algo de flexibilidad laboral, así que también podíamos quedarnos en mi ciudad natal un poco si era necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y guardamos la fecha para unos meses más tarde. En este punto, mis padres naturalmente exigieron conocer a mi prometido. Quería armarme de valor y negarme, pero estaba teniendo dificultades. La distancia me había hecho pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Bueno, mi esposo parecía que había cancelado la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran solos con él. Ver que se había estado preparando para esto, incluso compró una grabadora de alta calidad que podía esconder en un bolsillo para grabarlo todo. Estaba emocionado pensando en todas las formas en que podría rechazar los avances de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia. Así que se fue solo y emocionado de conocerlos y regresó más tarde eufórico. Nena, no lo harás. Cree las cosas horribles que querían. Nena, podemos joderlos tanto que hay tantas posibilidades. Estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero inteligentemente me dijo que era mejor escucharlo primero o de lo contrario lo malinterpretaría. Bueno, fue allí y en lugar de coquetear, mis padres y mi hermana lo sentaron. Después de algunas quejas sobre no estar bien con él, mi juicio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda con una condición: mi hermana caminaría hacia el altar. Mis padres insistieron en que mi hermana caminaría por el pasillo en mi boda primero, con un vestido de novia. Su excusa fue que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, así que era justo que mi hermana al menos tuviera la experiencia en mi lugar, con fotos tomadas con el vestido e incluso tendría un pastel más tarde. Mi esposo ahora escribirá su parte. Oye, esposo vengativo, esposo aquí. El infierno no tiene furia como un profesional. Venganza instantánea. Karma nuclear. Venganza al acecho cuando su amada es despreciada. Eso dijo tanto como mi esposa. Ella es mi esposa. Ahora me pinta como este amigo ingenioso. Admito que mis neuronas casi hicieron cortocircuito cuando esas personas sugirieron esa mierda como una especie de gran regalo que incluso Troy preferiría tomar en el caballo una segunda vez. Creo que, por desgracia, después de que mi cerebro se reinició, tenía una lista completa de insultos listos para escupir, pero algo en mi alma me susurró al oído como si el diablo engañara a estos idiotas, así que dije que necesitaba pensar, ver cómo reaccionaría mi esposa, mi entonces prometida, y luego salí corriendo de allí antes de poder devolvérmelo a mí, la esposa, mis nefastos planes. Mi esposo contó sinceramente cómo mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi hermana, con una sonrisa en su rostro y la grabación para probarlo. Me sorprendió que la distancia hubiera suavizado lo mal que me trataban y pensé que incluso ellos no irían tan lejos. Afortunadamente, la insistencia de mi esposo en el ángulo de la venganza me ayudó a no entrar en un mal estado mental. Nos divertimos mucho pensando en formas de joderlos, desde ridículos extravagantes hasta lo que pensamos que era factible. Luego llamamos a su hermano, mucho más sensato, cuando decidimos un plan que involucraba tener 2 direcciones de lugares, dándoles la incorrecta, etc. Bueno, el hermano sensato nos regañó por eso, aunque reconoció que nunca podría convencernos de evitar las represalias. En este punto, el amigo se acercó y comenzó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando, básicamente perdiendo el tiempo. Mi mamá pronto llegó, seguida de otros. Para entonces, el plan de boda se había arruinado. Todo lo que mis padres podían hacer ahora era controlar los daños, ya que todos los que se enteraron estaban horrorizados de que intentaran llevarlo a cabo. La gente empezó a gritar y a reprenderlos. Los 3 naturalmente dijeron que no era un secreto y culparon a mi esposo. Cuando lo llamaron, mi esposo puso su mejor mirada confusa y negó todo. Negó haber aceptado jamás un plan tan ridículo. Cuando insistieron en que lo había hecho, exigió pruebas y, por supuesto, no pudieron proporcionar ninguna. Todos los intercambios de texto que pudieron mostrar fueron sobre decisiones normales de bodas. Mi hermana gritaba, lloraba y aparentemente estaba sentada en el suelo pateando sus piernas como una niña. Mi papá parecía querer golpear a mi esposo, pero seguridad y otras personas lo detuvieron. Naturalmente, afirmaron que no tenían pruebas porque mi esposo les dijo que no enviaran mensajes de texto. Mi esposo se rió y dijo, ah vaya, qué conveniente, ¿eh? Luego repitió, ¿por qué estaría de acuerdo con algo tan desastroso? Los criticó por ser padres terribles y dijo que no iba a dejar que sus estúpidos planes y mentiras arruinaran su boda. Luego volvieron conmigo, nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero no me mostraron la grabación, ya que era solo por motivos de seguridad. Sin embargo, algunas personas filmaron partes de ella viendo a mis padres y a mi hermana ser destrozados por todos los que salieron a ver el drama. Fue una delicia después de años de ser acusados de cosas y no ser creídos. Verlos probar su propia medicina fue uno de los mejores regalos de boda. Mi madre estaba llorando, mi padre seguía cambiando de morado a blanco y mi hermana todavía estaba en el suelo llorando y gritando. Siguieron insistiendo en que mi marido estaba involucrado, pero la gente seguía preguntando por qué estaría de acuerdo, por qué no había pruebas a favor y por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda. No tuvieron buenas respuestas. Finalmente, les dijeron que se fueran y no tuvieron más remedio que hacerlo. Al parecer, mi padre tuvo que arrastrar a mi hermana porque se negó a irse del suelo otra vez. La gente no me dijo nada en toda la noche.
Supongo que querían perdonarme y tal vez sea porque yo era la novia y no solo un invitado por una vez, pero parecía que todos estaban haciendo un esfuerzo extra para ser agradables, positivos y emocionados por todo. Lo que dice mi esposo, toda la comida y las bebidas caras que estaban comiendo ciertamente ayudaron, nos lo pasamos de maravilla. Mi esposo mantuvo la cara de enojo forzada por un corto tiempo antes de volver a sonreír. Después de eso, fuimos al hotel a dormir un poco antes de partir a nuestra luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era arriesgado, ya que podrían intentar cancelarlos o algo así que nos negamos. Desde entonces, los tres han intentado contactarme, he rechazado las llamadas porque mi esposo insistió en mantener un registro en papel, una decisión inteligente, porque mi hermana finalmente me envió un mensaje. No repetiré lo que dijo, ya que fue muy desquiciado y no tenía mucho sentido, pero la parte importante fue que me culpó por su humillación, llamó a mi esposo una serpiente de dos caras que los engañó durante meses. Quiere imprimir y colgar eso en nuestra pared, y esperaba, pero también estaba seguro de que me engañaría. Ella incluso sugirió que él me estaba engañando con ella. Mi esposo tomó una captura de pantalla de mi teléfono, los registros de llamadas, los mensajes de mi hermana y algunos mensajes de mis padres exigiendo que contestara el teléfono y lo envió todo a nuestro chat grupal familiar. También le envió capturas de pantalla de mensajes donde lo insultaban y lo amenazaban, pero él siguió delirando durante todo el año. Nunca acepté nada y hasta amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en el chat grupal pidiéndole ayuda a mi familia, ya que ahora estaba siendo acosado por ellos constantemente. Le suplicó que evitaran que mis padres y mi hermana arruinaran nuestra luna de miel después de que no arruinaran nuestra boda. Terminó con una solicitud de que no compartieran nuestras ubicaciones para evitar que mis padres enviaran a mi hermana y alegaran que de alguna manera había accedido a fingir dormir con ella en nuestra suite de luna de miel. Mi familia le aseguró que lo manejarían y desde entonces hemos tenido paz. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no desobedeció para poder llamarla de nuevo mientras la destrozaba. Ya veremos si dura. En general, aunque hubiera preferido una familia amorosa normal en mi boda, al menos por una vez en mi vida, no solo no arruinaron algo significativo para mí, sino que me desquité con ellos. Información adicional, ¿por qué me tratan así? Me han hecho esta pregunta mucho, así que supongo que todos se preguntarán lo mismo. He reflexionado sobre esto toda mi vida y todavía no lo sé. Intenté preguntar cuando era joven, pero negaron cualquier diferencia y me regañaron por ser malcriada, así que dejé de intentarlo. He considerado muchas posibilidades, pero basándome en mis observaciones creo que es esto, no fue planeado. Tardaron un tiempo en tener a mi hermana, así que no solo era deseada, sino también como un niño milagroso después de tanto tiempo. Sin embargo, dada nuestra pequeña diferencia de edad, creo que no esperaban tener otro hijo tan pronto o tan fácilmente y no usaron la protección adecuada después del nacimiento de mi hermana. Tal vez no se dieron cuenta de que mi madre estaba embarazada hasta que fue demasiado tarde, así que se quedaron con un bebé no planeado mientras aún lidiaban con un recién nacido. No están bien económicamente, así que tener el extra gasto probablemente no ayudó y se resintieron conmigo, pero esa es solo mi conjetura. Independientemente, he aceptado que la razón realmente no importará. Lo que me hicieron no fue justificado, pase lo que pase. ¿Realmente pensaron que esto funcionaría? Mi esposo y yo tenemos una teoría de que nunca tuvieron la intención de hacer esto en absoluto. Creemos que mi hermana hizo un berrinche porque me casé primero, cuando apenas consigue citas, y le hicieron a mi esposo esa propuesta extravagante. No querían pagar mi boda y no pensaron que aceptaríamos o que incluso se vería bien que lo hicieran. Al sugerirlo y ser rechazados, podrían parecer buenos ante mi hermana, mientras tienen una excusa para no darme un centavo, pero luego mi esposo lo aceptó y no pudieron dar marcha atrás sin correr el riesgo de que mi hermana se volviera contra ellos. Hasta aquí este relato. Recuerda que son tomados de Reddit, pueden estar incompletos o falta de alguna actualización. Algunas pueden estar fuera de contexto. Si te ha gustado dale like y suscríbete al canal para próximos relatos.